Y en vez de recorrer la tapa de los diarios, vamos a pensar un poco, si les parece bien. Y podríamos incluso pensar juntos. Ya no solo sobre lo que han hecho, sino sobre lo que nosotros nos dejamos hacer. Y también podríamos pensar, además de todo lo que nos dejamos hacer durante todo este tiempo, qué cosa vamos a hacer ahora, a partir de ahora, cuando el presidente de la Nación ayer anunció que se rompía el pacto o se rompía la alianza entre el sector político y el sector financiero. Pensemos un poco por qué los cacerolazos. Pensemos un poco por qué nadie sabe cómo defenderse y agarra lo primero que puede o se pelea con el primero que encuentra. He estado pensando bastante de por qué nunca o no aparece nadie que convoque, lidere o contenga la protesta. Porque la protesta existe y cada uno la está haciendo a su manera. Algunos miserablemente, otros de la manera que pueden, tratando de cerrar la puerta de casa, quedándose adentro y abroquelándose para que el impacto sea un poco menor. Y entonces, ¿por qué no pensar qué es lo que está pasando? Que la protesta se transforma en una cuestión absolutamente desorganizada, convocada por referentes que tienen muy poca autoridad moral para convocar a nadie. ¿Por qué ayer llovían comunicados de que el sector tal no está de acuerdo con lo que se va a hacer, el otro sector tampoco? Y probablemente la respuesta la tengas en tus manos, porque a tal sector, a tal referente, ya está acostumbrado a su pacto y a su alianza con el sector financiero. Porque ya están acostumbrados a pedir siempre por lo mismo. Y así salió el sector agropecuario, así salió el sector comercial, así salieron los industriales. Todo el mundo tirando para su lado. Y mientras tanto, remarcando precios, cerrando locales, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien y no le vamos a poder echar la culpa a Duhalde. No va a ser Duhalde el responsable de que en esta oportunidad también fracasemos. No podemos tener un comportamiento tan miserable. Y me pregunto de qué manera se va a manifestar la gente que sin ser ni radical ni peronista, o siendo radical o peronista, quiere que nos vaya bien. ¿Cuántos somos los que queremos que vaya bien? ¿Cuántos somos los que sabemos que va a ser durísimo, que no va a ser en un año, que no va a ser en 2, que tampoco va a ser en 10, pero que queremos que nos vaya bien? ¿Cuántos somos los que nos consideramos argentinos? ¿Por qué nos da tanta vergüenza defender algo que sea nuestro? ¿Por qué hacemos todas las cosas mal? ¿Por qué? ¿Que el martes vamos a ir a un cacerolazo a la puerta de la municipalidad para reclamar por los remedios? Si voy a la puerta de la municipalidad, le voy a ir a preguntar al intendente Barbieri por qué hace una semana que está en Villa Gesell. No le voy a ir a preguntar por los remedios. Le voy a decir, señor, ¿en qué país vive? ¿Por qué el intendente de mi pueblo se va de vacaciones ahora? Le voy a preguntar, señor, ¿por qué pagó los aguinaldos y los sueldos y no le paga a los proveedores? ¿Qué clase de prioridades tiene usted? ¿Ellos sí pueden cobrar y ningún otro empleado de este pueblo puede tener un peso hoy en el bolsillo? Entonces, si vamos a hacer una marcha, si vamos a protestar, protestemos por las cosas que realmente resultan un atropello para la gente. El señor intendente municipal no se puede ir de vacaciones ahora. No me importa si está cansado. Yo también estoy cansada y mucha gente está cansada. No hay un miserable remedio en el hospital. Tuvimos un caso de antivirus el primer día del año. Murió una chiquita de 7 años. ¿Por qué un día
No pensamos en todos nosotros y si quieren cerramos todo, hasta la radio cerramos. Pero no le hagamos más el juego a esta gente. No le hagamos más el juego a absolutamente nadie. Hemos soportado. Entonces dicen, no me quiero fundir. Ya está fundido. Ya está fundido. Entonces, si sabemos que va a ser duro el camino y va a ser duro el recorrido, no toleremos lo que está pasando a estas horas en la legislatura nacional. Que resulta que los señores van a analizar. ¿Qué es lo que van a analizar? Lo que van a analizar, y mientras más tiempo pase, es cuánta coima van a cobrar de las empresas privatizadas para que no se apruebe este plan económico. Eso es lo que está pasando, no es otra cosa. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato, nadie dice que lo siguen haciendo, que lo van a demorar para poder robar, para poder robarnos a nosotros otra vez. Parece mentira. 5 de enero de 2002. Eso que están escuchando ustedes es un editorial. Ahora le voy a pedir otro tramito, que fue el cierre de esa jornada. Y para los que están en la 91.5, recordarán todas las audiencias de cada una de las radios lo que significan estos 20 años que pasaron del 2001 a la fecha. Y en un editorial en el que los invitaba a que no nos resignemos, a que seamos más sanpedrinos, a que seamos más argentinos, la verdad es que a los 42, como les pregunté a ustedes esta semana, tengo muchos audios de ustedes, les pregunté cuántos años tenías en el 2001. Algunos eran chicos, otros no habían nacido, otros lo perdieron todos y otros ya no están. A mis 42 años estaba haciendo ese editorial. Y ayer me preguntaba si ya no era hora de dejar de hablar de estos editoriales o de dejar de entusiasmar a alguien con pensar que podríamos ser un poco mejores. Pensaba si realmente había valido la pena estos 20 años en los que uno estaba diciendo, bueno, ya está fundido, ya te robaron, tenés un intendente que se fue de vacaciones en pleno saqueo. O sea, después del 19 de diciembre de 2001, se tomó las vacaciones anuales, pagó los aguinaldos, pagó a los empleados. Y después, vamos a decir, ¿no? También la parte buena, o sea, un año después aprendió que más vale que quedarse, buscarse un buen administrador y no despilfarrarse la que no era de él. Estoy hablando del intendente Barbieri, a veces cuando dicen que uno no tiene la misma rigurosidad periodística con unos y con otros. Y lo recuerdo que cuando se descubrió que estaba en Villa Gesell, que nos costó bastante descubrir ese, tuvo, como ahora, varios periodistas cómplices que no hablaban de Villa Gesell y otros que les tuvimos que decir, pero ¿por qué tiene la nariz pelada? Porque se había sido tan imprudente de haber tomado sol y tener toda la nariz pelada. ¿De dónde viene? Porque había que ocultar que Barbieri se había ido de vacaciones en pleno desastre, en pleno saqueo, en plena fundición. Y también periodistas que habíamos estado en su casa aquel 19 de diciembre cuando fueron los saqueos y lo veíamos pálido, blanco como un papel, pensando que la gente le iba a saquear la casa de él, no los supermercados y todo lo demás. Preguntaba, bueno, ayer si vale la pena realmente repetir un editorial de tamañas características. Porque claro, fue tan increciendo eso que iba diciendo, ahora que tengo la voz mucho más de adulta mayor, como se dice ahora, no de vieja, repetir los mismos conceptos, decir las mismas cosas, y no haber podido siquiera solucionar o soñar con un mejor horizonte, ni siquiera analizar si estamos mejor o peor, es ni más ni menos que haber repetido algunas de las fórmulas de esos tiempos, de los tiempos de los patacones, de los tiempos de los números de rifas, de tiempos de sorteo de planes sociales en el Club Independencia. Ahora se los voy a contar en un ratito. Tengo mucho audio para pasar en el día de hoy. Ustedes también pueden participar. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántos años tenías en diciembre de 2001? Porque, ¿sabés qué pasa? Vendría como bien, porque hoy también te vamos a hablar de cosas que están pasando a consecuencia de decenas de gestiones que se despreocupan, porque que se te rompan los caños del tanque Copa que se construyó en la dictadura en los 70, no es ajeno a la mala administración de 1, 2, 3, 4, 5 gestiones, ¿no? Que se te rompan los caños porque
siempre arreglás lo de arriba para ganar las elecciones. ¿Qué más decía en esa época, Topito? Les propongo que no hagamos el juego, que no sigamos haciéndole el juego. Porque nadie está condenado, no le estoy pidiendo a un señor que pierda toda la mercadería que pudo comprar con su dinero. Ni siquiera le estoy pidiendo que pierda plata. Le estoy pidiendo que sea decente, que le diga, no, de estos fideos no le puedo vender porque son importados y no sé cuánto van a costar el miércoles, pero en su reemplazo le ofrezco esto. Que compremos las cosas que fabricamos nosotros. ¿Por qué no podemos vender la decencia como nuestra mejor mercancía? Ser mejores cada día. Ser ejemplos cada día. Quería decir simplemente estas cosas, que brotan desordenadamente, por supuesto, de tanto que se ha vivido en los últimos días. Ya tuvimos 5 presidentes. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. Eso era 5 de enero de 2002, cuando un poquito antes, Rucauf había anunciado ya la existencia de los patacones. Me traje un patacón, me fijé esta mañana, a ver, les dije a los chicos, imprímanme un patacón. Este es de 5 pesos, este que tengo acá. ¿Sí? Este es un patacón de 5 pesos, son 5 patacones. No tengo la más remota idea cuánto valían. En el Mercado Libre, el de 10 patacones vale hay ofertas desde 160 pesos. Así que si tenés algún patacón, claro, te vale más que este. Mira vos fíjate que si vos te lo vendés por Mercado Libre, este que está acá, que esto es una fotocopia obviamente, vale más que este. ¿Entendés? Si lo vendés por Mercado Libre, vale más que el violeta este. ¿Cómo no guardamos? O sea, yo pongo así, porque esto que es medio así como lanatesco, pongo así para que ustedes se den cuenta que para bueno, este es de 5, ¿no? Pero yo había pedido uno de 10 y tengo uno de 5. Siempre me sale el tiro por la culata. Pero este vale así, miren. Si es de 10, es este más este de 50 pesos más uno de 10 del marroncito. ¿Sí? Y el de 10 pesos patacón era igual al marroncito. Les digo a los que nos están escuchando por radio que en este momento en mis manos tengo un billete de patacón fotocopiado. Y tengo también, por supuesto, una cantidad de monedas. Me hice un cuadro que lo puse en el baño. Sí, lo puse en el baño. Me hice un cuadro con todo lo que me regaló el comandante José, ¿se acuerdan? Sí. Del comandante José, un oyente histórico de este programa. Sí. Me regaló una colección de billetes que la tengo, mira, si alguien la quiere ver, nos puede ver en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los billetes, no todos, o sea, una parte de los billetes que hemos utilizado y a los que nos hemos acostumbrado. Y yo como una pava diciendo en ese editorial, no nos podemos acostumbrar a esto, si ya nos acostumbramos. Mirá, o sea, en cualquier momento sale el Axelcon, no sé, el Axelbit. Es que nosotros nos asustábamos del patacón, pero habíamos tenido mucho tiempo atrás los australes. Los australes, exactamente. Entonces, cuando te pones a pensar hoy, te das cuenta que era todo lo mismo. Pero el austral no era una cuasi moneda, fue nuestra moneda. Claro. Fue nuestra moneda. Ahí no hicimos, porque el patacón era un bono canjeable, ¿sí? Claro, y cada provincia tenía el suyo. Estaba el Lecop, el patacón. El austral, con el austral era un programa económico en el que cambiamos de moneda, igual que hicimos con el peso ley 18.188 después de la década del el peso argentino. El peso argentino, que es el que pusimos en el peso argentino, que es el que reemplazó al austral. Claro. Y que te mandabas una manganeta ahí con los cheques. Yo tenía una librería en esa época y te hacías una manganeta con los cheques, porque si el cheque no decía el pesos argentinos, no valía. No valía y no te lo pagaban en el banco, entonces lo bicicleteabas una semana más. Claro. Bueno, ¿qué cosas que hemos hecho para sobrevivir? Las cosas que hemos hecho para sobrevivir. Usted puede pagar sus impuestos nacionales y provinciales con Patacones Serie A o Serie B. Y en todas las compras que realice con su tarjeta de débito en Patacones, usted se beneficia con un 5% de descuento. Bueno, vos sabés que ayer escuchaba una nota que le hacíamos al titular de la DGI en ese momento, al contador
¿cómo se llama? Méndez, José María Méndez. Y le preguntábamos qué podíamos pagar, le digo, ¿qué podemos pagar con los patacones de los impuestos? Porque vos decías, Sí. bueno, por lo menos si tenías una empresa, no sé, pagabas las cargas sociales, algo y demás. Pero bueno, ahora les voy a hacer escuchar ese audio de Méndez, que lo tenemos, y en un ratito vamos a hablar con un protagonista central, por lo menos de mi historia. José María Méndez, que era titular de la DGI, Dirección General Impositiva, Sí. no de la FIP, como es ahora, que es el audio número 4, Topito. Ahí lo tenemos. Lo que es seguridad social o obras sociales no son impuestos, son tributos que recauda también la FIP, pero no son impuestos nacionales. Entonces, todos los impuestos nacionales, o sea, IVA, ganancias, bienes personales, todos los impuestos nacionales se van a poder pagar con patacones, excepto impuestos a los débitos, Claro. recientemente creado, Supuesto. y todo lo que tenga que ver con los recursos de la seguridad social, o sea, Carga como social. empleador los pagos de Sonaste. aportes, contribuciones, tanto de seguridad social como de obras sociales y ART. Eso no. O sea, no se puede pagar ni aportes ni contribuciones en líneas Exacto, generales. exacto. Podemos Sí. pagar IVA, ganancias, bienes personales. Exacto. ¿Está? Y Ganancia mínima presunta, cualquiera de los impuestos nacionales. ¿Entendiste bien, no? O sea, con los patacones podías pagar de todo menos lo único que necesitabas pagar, porque Claro. si vos lo único que querías era tener tu personal al día, el resto, impuesto a las ganancias, todo eso ya sabías que no les ibas a pagar. Bueno, quien no estaba en ese momento en la sucursal San Pedro, pero después, pero sí estaba en un cargo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, nuestro querido gerente, fiador y responsable del crecimiento de muchos de nosotros Sí, totalmente. después del 2001, es Rubén Pisani. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, buen día Lili, ¿cómo estás? Bueno, Muy acá, bien. recordando el 2001, ¿dónde te agarró a vos el 2001? Y me agarró, yo lo empecé en Mercedes y lo terminé en San Nicolás, digamos, el problema, porque no fue 2001, fue 2001 y 2002 todo el problema este, Claro. ¿no? Fue larga la historia. ¿Qué fue lo más bravo? Porque, o sea, yo me lo imagino, ayer que hice una refinanciación con el tema de la luz, yo me imagino que estar como gerente de pueblo debe haber sido mucho más difícil que estar de gerente de sucursal general. Y sí, por supuesto, porque vos en un pueblo, una ciudad, siempre tenés un contacto más directo con la gente y es como que conoces los problemas que tiene cada uno, que te vienen a plantear, vos sabés que es cierto y tenés dificultades para poder darles una mano para solucionarlo, así que claro que es mucho más difícil. Sí, ¿Y por qué supuesto que sí. hacía así, digamos, el nivel gerencial en ese momento? O sea, decirle que no estoy, no sé, no tengo la más No, remota idea, porque yo y me no, acuerdo porque- que les habían puesto como psicólogos a los empleados bancarios. Y claro, lo que pasa es que, bueno, no podías decir no estoy porque la gente te ve. Esto Sí, uno no obvio. estaba como en otros lados que estás encerrado y no te ve nadie. Vos estás ahí en la trinchera todo el día, no, Sí. no estás escondido. Entonces atendíamos a todos. Lo que dábamos muy pocas soluciones. Había tantas restricciones que prácticamente no sé. Mirá, era una locura. Yo me acuerdo que se daba un límite de plata por semana a cada persona, de su plata que tenía depositada en el banco. Imagínate que la gente no podía sacar de su cuenta más de un límite. Sí podías transferir y pagar electrónicamente, lo poco que había en aquella época, electrónico, pero podías hacer transferencias. Entonces me acuerdo que la gente venía a abrir cuenta, le abría cuenta al tío, al padre, al hermano, al abuelo, a todo el mundo, entonces de cada cuenta sacaba un poco. Claro. Pero no sé, era una historia terrible. Y después, ya cuando empezaron los amparos, Claro. empezaron a venir con oficial de justicia y la policía, y si no le abrías el tesoro decían que te lo iban a violar, que no sé cómo hubieran hecho, nunca me pasó. Pero bueno, le tenía que abrir la puerta y darle la plata que venía a buscar. Y si no, hay gerentes que se lo llevaron preso por no dárselo, porque la instrucción Ay, del cierto, banco era tenés no le den razón, plata, sí, es no le cierto. paguen a nadie, decían. ¿Y Es cómo íbamos a cierto. hacer nosotros? Si no iba preso el gerente, porque yo tengo compañeros que lo llevaron preso inclusive. Mira, de eso no me acordaba, pero sí me acordaba que en algún momento se habló del estrés del empleado bancario, digamos que tenía que estar ahí, o sea, que nosotros le rompíamos, bueno, yo no tenía, por suerte nunca tuve ahorro, pero la gente le rompía todos los bancos, todo, qué sé yo, y se las tomaba con ustedes, ¿no?
Y ¿sabés qué pasa? Vos de la agarrás, es como vos cuando vas a reclamar algo a cualquier lado. Y vos te lo agarrás con el empleado que te atiende, porque el empleado te dice lo que vos no te gusta y entonces te lo agarrás con él. No está bien, pero bueno, es lo que pasa. Lamentablemente uno en ese momento, con el estrés que tenía todo el mundo, la necesidad de la plata y qué sé yo, te decían que no, lo quería matar al tipo, es lógico, ¿no? La verdad es que tampoco recordaba este tema de que la estrategia, porque nosotros siempre le encontramos alguna vuelta a las cosas, ¿no? Era abrir cuenta a nombre del hijo, del tío, del hermano, de cosas, qué sé yo, y eran 250 por día, eran, ¿no? 250 pesos por día. 250 pesos por día. Y entonces uno iba a ir No era por día, no sé si era por semana, ¿eh? Ah, por semana, sí, tenés razón. El discurso de Cavallo fue por semana. Que no, semana. Esto, dijo Cavallo, esto va a favorecer el uso de las tarjetas y todo y la transparencia de la economía, dijo. Claro, eso era cierto, pero lo que pasa es que hace 20 años no había, porque hoy en día capaz que no tendrías tanto problema, porque hoy efectivo prácticamente se usa poco, porque todo el mundo anda con tarjetas, con cuenta DNI, con todos los medios electrónicos de pago, pero en ese momento no había quien te lo tomara en los comercios. Me imagino, digamos, todo lo que debe haber todo lo que debe haber sucedido puertas adentro de cada una de las sucursales y de qué manera llegaban ustedes a sus casas teniendo que contar. Vos sabés que hoy no le pude dar la guita a fulano de tal, me vino, qué sé yo. ¿Te tocó alguna situación así extrema, onda, qué sé yo, mirá, mi viejo la necesita porque está haciendo un tratamiento oncológico, no sé, viste que nuestros padres guardaban? No, la verdad que si te tengo que contar algún caso, no tengo un caso puntual así como, no, gracias a Dios no me tocó pasarlo, porque la verdad que hubiera sido una situación muy fea. Claro. Y no tuve una situación así o de alguien enfermo, sí, lo que me tocaban, claro, que todo el mundo quería su plata y lógicamente, ¿no? Además después empezaron a pagar con patacones, sí. ¿te acordarás? Sí, como no me voy a acordar. O sea, nosotros empleados del Banco de la Provincia, los empleados municipales, empleados del Estado, todos, cobraban con patacones y cuando no iban al Banco Nación o al Banco Provincia a pagar, por ejemplo, su tarjeta de crédito o sus impuestos, no se lo cobraban con patacones. Es cierto. No. Sí, me acuerdo la diferencia que había, porque en este mismo editorial que pasaba recién cuando abría el programa, recordaba los momentos de las colas en los bancos y ver, por ejemplo, a las docentes penando para poder cobrar con los patacones sin saber si después los iban a poder utilizarlos, ¿no? No le cobraba. Después el docente venía a pagar su tarjeta de crédito, claro, y no, era con plata, no con patacones no servían para pagar, ¿me entendés? Entonces, yo decía, ¿cómo? El mismo, porque claro, era ponerle en el caso del Banco Provincia, a mí la provincia me paga con patacones y después el Banco Provincia no me quiere cobrar con patacones, era una locura. El mismo que te daba los patacones después no te los recibía para cobrarte. ¿Cuántos años fuiste gerente de banco, Rubén? 17. Y bueno, ¿y de carrera bancaria cuántos tenés? Y no, tengo más de 30. Más de 30. Bueno, obvio que ya estás retirado ahora del banco, sí. En la actividad privada. Pero bueno, si tuvieras que describir cuál fue el momento más duro, ¿fue ese o hubo otros peores? Y no, yo creo que ese fue el peor, porque yo pasé también el Plan Austral. Sí. Pero bueno, este fue peor, sí. Este fue el peor de todo. Sí, la hiper de Alfonsín, o sea, digamos, no afectó tanto a los bancos como este que... No afectó en nuestra relación con los clientes. Claro. ¿Entendés? Este corralito nos afectó en la relación con el cliente. Yo en Mercedes tuve una persona que se me encadenó a la puerta y... Ay, Dios. Y no, pero encima del lado de adentro, o sea que yo quería cerrar el banco y no podía. Así Dios que mío. Imagínate vos, las cosas que pasamos con esto fueron terribles. Qué bárbaro. Bueno, yo ayer buscando todas las cosas del archivo y haciendo la producción de este programa, le decía a Martín, reconozcamos a la gente que está acá, que son todos vecinos nuestros,
para poder hablar con ellos, porque realmente uno no sabe qué fue de cada uno de nosotros, o sea, por más que vivimos en el mismo pueblo, más o menos por ahí te cruzás con alguien, pero, o sea, cuánta gente se quedó sin nada. Los que pudieron hacer el recurso ese de amparo, ¿se acuerdan que vino Espirópulos en esa época a San Pedro? Sí, Y sí, sacó apareció, mucho. claro. ¿Quién habrá sido el abogado más exitoso de sacar plata del corralito? ¿Él? Y acá en San Pedro probablemente. Sí. Sí. Me parece Sí, que, creo que sí, sí. me parece que Espirópulo fue. Ahora lo vamos a llamar al doctor Espirópulo. Me dejó un audio para pasarlo. Rubén, te agradezco este recuerdo. Bueno. Te mando un abrazo grande. No, al contrario, Lili. Que tengas Hasta un buen luego, día. un abrazo para vos también. Bueno, Rubén Pisani, querido gerente del Banco Provincia, para muchos de nosotros, por lo menos a nosotros nos agarró aquí en San Pedro en una etapa muy crítica. De hecho, este estudio en el que estamos ahora, que yo le he denominado el hogar de adultos mayores, entre Sandra, Martín y yo, Sí. lo compramos en la época en que Rubén era gerente del banco, que había salido una línea de créditos hipotecarios para pymes. Y bueno, yo no sé cómo hicimos para remar esa, porque tenías que tener una plata para la entrega y después el resto eran cuotas. Y así nos compramos este local que era de una clínica Sí. y que todavía lo estaban pagando. Pero nosotros... Estoy pensando en los años que hace, debe hacer como 20 Y años que sí, lo estamos 20 pagando. años. ¿Se Son acuerda esas cosas que pasan se cada acuerda muerte de papa, ¿Se acuerda que en esa época, hace poquito, no sé por qué lo recordábamos, que en aquel momento en la radio, cuando me acuerdo que la idea era que no nos quedáramos todos afuera, nos daba, me acuerdo Julia venía y nos daba los tickets. Los vales. Los Los tickets vales para canasta, la verdulería. y nos íbamos para- depende de qué comercio te lo aceptaban, entonces vos ibas y lo cambiabas. Sí. Bueno, acá estoy en mi auto, o sea, me avisan todo lo que no va a salir en vez de avisarme qué cosa proponemos para salir. Porque decía recién que, por ejemplo, el doctor Espirópulos me dejó un audio muy lindo esta semana, recuerdo de su llegada a San Pedro, y esto era lo que decía. Lili, querida, en el 2001 tenía 51 años. ¡51! Y cuando apareció este tema de todo el lío del corralito y de la incautación de los depósitos, te imaginas que se me vino el mundo abajo, aunque realmente yo no tenía grandes fondos, aparte de algunos ahorritos ahí en el banco, eso era todo. Ay, mi amor. Pero en relación a mi vida, pensé que iba a ser peor de lo que fue. No fue tan mala como lo pronosticaba en aquel momento. Y mis hijos me parece que no tienen la menor idea de lo que pasó, sinceramente. ¿Viste? Ni lo pueden llegar a proyectar al presente, diríamos, esas vivencias, ¿no? Yo entiendo que este país es un chicle, ¿viste? Y se acomoda siempre de alguna forma a las circunstancias. Y en este caso, te reitero, no sé si va a pasar lo mismo, si se va a volver a repetir aquel momento, ¿no? Pero no sería bueno que así sea, porque siempre terminan pagando la parte más débil, la parte que está más expuesta, ¿no es cierto? Y en este caso eran los pequeños ahorristas que sufrieron todo este atropello a los derechos, terrible. Para mí fue una ola, y para todos los colegas, ¿no? Fue una ola de amparos que vinieron como cataratas, así, de golpe. Y lograron de alguna manera los ahorristas recomponer su situación. Pero bueno, todo un embrollo. No vamos a ampliar mucho más este comentario porque te voy a demorar mucho tiempo, Lili. Pero No, cuando todo quieras bien. te amplío, no tengo ningún problema, hay muchas cosas más para Ya decir. lo vamos a llamar Bueno, más cerca. te mando un beso enorme Gracias. y espero que te sirva el comentario, Lili. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ya lo vamos a llamar más cerca del 19 de pasa que- diciembre, porque todo diciembre Sí. vamos a hacer recuerdos de 2001. Los abogados hábiles y medios bichos, si se quiere, en aquel momento sacaban cierta ventaja porque la gente necesitaba respuesta rápida. Y si vos no encontrabas un abogado que sea ágil, y Espirópulos para muchos cayó en el momento justo. Sí, era el único, en definitiva, era el único que aquí en San Pedro había logrado sentar empezó a lograr sentar alguna jurisprudencia buscando un vericueto diferente al que todos aducían que eran los derechos constitucionales sobre la propiedad privada. O sea, te habían metido y manoteado la plata. Igual no era la primera vez, porque ya les había pasado en la época de Menem,
con Herman González, que les metió, claro, que metió el plan, ¿cómo se llamaba el bono de él? Ay, no me puedo. Pero bueno, también le cambió los depósitos a toda la gente que tenía depósitos Claro. en el banco Ay, por esos por bonos, favor. y fue terrible. O sea, yo me acuerdo por mi viejo que lo agarró con eso y fue el plan Bonex se llamó, creo. ¿Los Bonex eran? Sí, de eso, no me del nombre acuerdo bien pero cómo no se sé llamó. si- Ahora lo voy a dejar. Sí, Bonex, me dice acá mi Bonex. productor. Gracias, tesoro, mi productora a distancia. Se lo agradezco Muy bien, mucho. muy bien. El plan Bonex, sí, les manotearon todos los depósitos a los jubilados. Bueno, tengo una cantidad enorme de audios y demás, y durante todo el mes de diciembre les vamos a traer algunas cuestiones a la memoria, porque bueno, para los que pueden mirar y para los que están a través de la 91.5, les digo que hemos pasado tapas y fotos de la época. Traten después de buscarlos porque seguramente lo van a recordar, entre otras las de los cacerolazos y entre otras las de los saqueos. Estábamos buscando a los supermercadistas que en ese momento fueron amenazados con saqueos. Sí. Algunos de ellos todavía se dedican al rubro, otros ya no se dedican más a ese rubro. Pero bueno, uno de los emblemas, digamos, de la época es que a la cobardía de Barbieri de ese momento de haberse escondido de vacaciones, con toda su inexperiencia también de haber asumido hacía poco como intendente, venían patinando. Me acuerdo que Chipi Taurizano era el secretario de Hacienda, y que bueno, o sea, no pegaban una. José Campos era el secretario de prensa, Sí. Gustavo Hansen era el de desarrollo social, y la noche del 19 de diciembre, o sea, durante toda esa jornada, se fue armando, los medios de comunicación también tuvieron bastante que ver en toda esta situación, pero fundamentalmente ahora y con el paso del tiempo se sabe que acá viene la parte que no les va a gustar a muchos. Duhalde tenía un entramado en la provincia de Buenos Aires que le permitía arremeter con todo, y de hecho se valió de la dirigencia sindical. Aquí tenemos ejemplos muy cercanos de quienes fueron los que agitaron los saqueos en San Pedro. Me voy a abstener de decir sus nombres porque en su momento fueron denunciados en la justicia, pero nunca prosperó la causa. Pero eran dirigentes gremiales que iban por los barrios con más dificultades y les decían: vayan a tal hora, a tal lugar, que se van a repartir alimentos. Y el lugar que les daban era 11 de septiembre y Boulevard Moreno, que era donde el Bataraz había inaugurado su nueva sucursal. Sí. Ese fue el lugar donde se dieron cita. Bueno, venía viajando de Buenos Aires, cada uno de nosotros se acuerda, ¿no? Y cuando llego a la altura de Campana, tuvimos que bajar de la ruta porque se estaba produciendo un saqueo del Carrefour, que está prácticamente ahí sobre la ruta. Sí. Y veíamos que la gente se subía a unos autos, llevaba televisores, ventiladores, turbo y demás. Bueno, mi marido, con buen tino, trató de correrse del lugar, de proteger nuestro auto, porque era como una horda de gente desesperada que venía con cosas que no eran. Me acuerdo de uno que venía en una bicicleta pobre y lo único que llevaba era papel higiénico. Y yo digo, este pobre, la verdad... Lo único No, que pero lo que marcar. llevaba de papel higiénico era más grande que toda la bicicleta, era así una montaña de papel Claro. higiénico que la llevaba así como arriba de él, y por acá arriba le pasaban los papel higiénicos porque era lo único que se había podido claro. agarrar. Pero que, bueno, directamente abrieron las puertas como para que se lleven todo lo que había, y se llevaron todo lo que había. No sé, la lata de tomate no se la llevaba nadie, se llevaban los electrodomésticos, Claro. todo eso. Sí, fue tremendo. Cuando llego a San Pedro, todavía trabajando en la radio nuestra, en la 88.7 en aquel momento, jamás me imaginé que esa misma noche, con Germán Caijeiro, iba a cubrir por primera vez una represión con balas de goma, ¿sí? Cuando estábamos volviendo de la casa del intendente Barbieri, porque la gente del Bataraz se quiso ir a la casa de Barbieri. Barbieri tenía un susto que ni se quieran imaginar. Sí, sí. Y el comisario Britos, que estaba al frente de todo esto, que era muy joven. Mira, tengo un audio de Britos. A ver, poneme el audio de Britos, que es el número 9. Escuchá lo que dice Britos. En diciembre del 2001 tenía 37 años, 37. Trabajaba como comisario de San Pedro, donde estuve hasta el 2003. Después de ahí mi vida siguió trabajando en policía. Me vine para Chivilcoy, de Chivilcoy fui a Mar del Plata, a Necochea, a Mercedes, a Lanús,
3 de febrero y seguí así hasta el 2011, que me retiré para ser candidato a diputado provincial. Fui diputado provincial hasta el 2015, donde fui candidato a intendente en Chivilcoy y gané. Volví a ganar en el 2019 y hoy estoy transitando el segundo mandato. Mis hijos estuvieron al tanto de todo lo que sucedió porque tenían en ese momento 14, 12 y 7 años y lo vivieron junto conmigo. Fueron momentos complicados que se vivieron en la comisaría de San Pedro, donde hasta incluso estuvimos entregando comida en algún momento, algo que fue noticia a nivel nacional. Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y a todos los que hicieron el programa. Y bueno, para los menores de 30 años que no me conocen, soy Guillermo Britos. Un abrazo. Bueno, yo creo que las primeras dotes de político de Guillermo Britos se vieron en ese saqueo, en la puerta de Bataraz. Fíjate que tenés fotos, Tadeito, del momento en que la gente está ahí en las puertas. Bueno, fíjate que cuando al poco tiempo, cuando a Brito le llega el traslado, la gente hizo una movilización. Sí, como 8.000 personas en la calle tuvimos. Esto puntualmente fue lo que a él lo posicionó en un lugar que superaba hasta el de las autoridades de ese momento, porque prácticamente no sé si todos coinciden, pero desde mi punto de vista, Brito en ese momento le salvó las papas al gobierno local. Claro, fíjate lo que son Él las daba fotos. los números. Sí. Organizó todo con un talonario Eso les iba a contar, que había llegado al lugar, miren las fotos del Bataraz, les digo a los que están por radio que estamos mostrando fotos del Bataraz de esa época, custodiado por gendarmería y por policía, y en ese momento los voceros, digamos, del gobierno eran Gustavo Hansen, secretario de Acción Social en ese momento, no era de Desarrollo Humano, y Campos. Yo no les puedo decir cómo temblaba esa gente, no podían ni hablar. En el momento en que ellos se acercan a la gente, renuncia Cavallo. ¿Sí? Y esa noticia llega a nosotros a través, bueno, estábamos con la producción de Gustavo Laurino, por supuesto, ahora tengo también un audio de Gustavo, con la producción de Gustavo Laurino me dice, guarda que renunció Cavallo, entonces yo digo, miren que renunció Cavallo, y ahí es medio como que se aplacó un poco la cuestión. Pero Hansen les dice a los manifestantes, mañana los esperamos en Acción Social. Y Acción Social en ese momento estaba frente al supermercado Su, como está ahora. Claro. Entonces los periodistas que estábamos ahí lo mirábamos como diciendo, no podés llevar a la gente frente al Su porque te van a saquear el Su. Y ahí Britos, que era muy inteligente, por eso digo, no sé si su carrera política no habrá empezado en ese momento, le dice a la gente, no, esperen un ratito, qué sé yo, sacó el talonario de números y le dice, mañana a las 5 de la tarde los espero en la comisaría. Y ahí se arma la larga fila, que en esa foto que publicamos en La Opinión, se ve una larga fila de gente que está en las puertas de la comisaría, y que, bueno, forma parte de esta producción especial que hemos hecho para el día de hoy, y que ustedes van a poder ver también publicada en alguna nota, o esta tarde le piden a algún nieto y demás, che, no me haces ver lo que pasó Lili esta mañana en el programa. Decime, Martín. No, que eso que pasó en la comisaría con la entrega de números y la gente llevándose la bolsita, fue el cierre de todo, digamos, hasta con eso dominó la situación. Y vos hoy mirá las fotos. Y vos decís, por esa bolsita la gente se conformaba, porque si es una bolsita chiquita que no tendría más de 5 o 6 cosas. Sí, tenía muy pocas cosas, pero de todos modos, no estoy autorizada a decir quién puso las bolsitas, claro. Pero ni siquiera fue el municipio, o sea, fue un comerciante de San Pedro que frente a lo que veía en su propio pueblo y a la gente que hasta el día anterior le pedía fiado y ahora lo iba a saquear, claro. Dijo, voy a poner esta mercadería, juntó una cantidad muy importante de mercadería, reitero, no estoy autorizada a decirlo, ojalá antes de que termine diciembre pueda convencer a ese comerciante de que salga al aire, pero fue el que salvó las papas. Y les voy a contar una cosa que nunca se contó. Ese comerciante que puso toda la mercadería le dijo a Britos, yo pongo la mercadería, pero esto en la municipalidad no se reparte, si lo repartís vos te lo doy, si no, no. No quería política en el medio. No quería poner la mercadería si él no tenía la garantía de que eso se iba a usar de manera equitativa, y por eso se dieron los números. Y ahí estuvo la gente en las puertas de la comisaría. Bueno, no sé si se las hice muy larga, si no, bienvenidos a Sin Galera. Este es nuestro programa durante todo el mes de diciembre. Les vamos a estar recordando. Hay otro mensaje más de Britos. Si querés cerramos con ese, porque tengo un montón acá de gente que nos ha enviado sus audios. Les agradezco mucho, porque algunos tienen recuerdos
muy concretos. Ayer escuché uno, espérate que lo voy a buscar, uno de una mujer que se llama Elina, que, bueno, retrata, digamos, lo que le pasó a su familia, ¿no? Vamos con el segundo, audio de Britos, que es el 9, y después vamos a poner el de Lina para cerrar esta parte del programa. Bueno, en diciembre del 2001 tenía 37 años. Y los audios. Vamos a poner el de Lina, si te parece bien. En diciembre del 2001 tenía 37 años, trabajaba como comisario de San Pedro. Es el mismo. Vamos con el de Lina, dale. Vamos con el de con el de Lina. Si te parece. Claro, mira, en el 2001 fue terrible. Yo tenía 3 nenas chiquitas y mi esposo se tuvo que ir a trabajar a Salta, al norte, porque acá quedó todo el mundo patita para arriba. Los daba vuelta y no le caía una moneda. Bueno, acá me están llegando mensajes a lo loco. Acá lo tenemos a Pablo Peralta. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy no es nuestro día de la producción. Me lo ponen como presidente del Centro de Comercio, pero no, nunca Pablo Peralta fue presidente del Centro de Comercio, sino presidente de la COPSER, ¿sí? Y director de la Casa del Niño. Hoy no tenemos, cuando el día nos sale afortunado. Me dice Adriana Costa, dice, lo que no me olvido jamás es de los saqueos, que el comisario Guillermo Brito se tomó el trabajo de darles el número y demás. Bueno, eso lo recuerda Adriana Costa. Y Sole dice, tenía 20 años, nacía mi primer hijo, me pagaban en mi trabajo la mitad en patacones y la mitad créditos del trueque. Ay, claro. Es verdad. Mi jefe nos decía que él no quería los créditos del trueque, que no vaya a trabajar mediodía. Fue de terror. Recuerdo que toda la vergüenza del mundo ir a comprar pañales a los trueques y comida, obviamente, porque con los pocos patacones había que pagar los demás cosas de la casa. Fue de terror, claro. Con los patacones que tenías, podías pagar la luz, que eso fue importante acá en San Pedro, que nos dejaran pagar la luz, podías pagar algunos servicios y demás, pero ya había llegado a un punto en el que, muchas gracias, le digo acá a mi compañero, allá habíamos llegado a un punto en el que no sabías de qué manera organizarte para decir, bueno, los patagones me los guardo para tal cosa, los del club de trueque me los guardo para tal otra. Colaborabas, yo me acuerdo Lidia, mi hermana, amiga y compañera de toda la vida, que hacía empanadas de verdura para el club de trueque, y ella iba al trueque y venía a casa y nosotros le dábamos los patacones para comprar las cosas. Había para gente que tejía, claro, otra que hacía de todo. Artesanías, desde adornos hasta cualquier tipo de comida podías encontrar. Bien. Y ahí sí, ahora sí lo tengo a Pablo, a ver si... Ahora, ¿me escuchás, Pablo, ahora? Hola, Lili, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué te acordás de ese momento? Del 2001 sí, muchísimos recuerdos. Yo en ese momento estudiaba en Rosario, vivía en Rosario. Mirá. Imagínate que yo vivía en San Luis en 1900, hasta el 2000 vivía ahí, y en el 2001 justamente me mudé a Rioja en 1800, que es a la vuelta. Pero los dos departamentos quedan uno a 1 cuadra y media y otro a 2 cuadras y media de Plaza San Martín. Plaza San Martín, para el que conoce Rosario, es donde se concentran, es frente a la Facultad de Abogacía y frente al edificio central de Policía, de la provincia de Santa Fe. Es donde se concentran, a 3 cuadras del famoso Pozo, donde hubo muchos desaparecidos, lamentablemente. Así es. Es donde se concentran todas las marchas en Rosario. Imagínate lo que era vivir en esa época ahí. Era marcha todos los días. Sí, terrible. Y en algunas nosotros éramos estudiantes y nos acoplábamos, digamos. Ya teníamos la militancia en nosotros y participábamos de algunas marchas. Así que te agarró con 21. ¿Y el 19 cómo se vivió en Rosario? 23. Con 23, perdón. Años. Y el 19-20, mirá, tengo una anécdota que es muy, muy linda. Yo no tenía cable, nada, de época estudiante, de esa época los estudiantes era muy muy difícil la economía,
no teníamos cable, nada, y teníamos radio, tenía un radio reloj, me acuerdo, y escuchaba radio. Bueno, y decía que se vino un paro muy grande del transporte. Cierto. Y yo me quería venir para acá. Me tomo el Tirsa, nosotros en ese momento tomábamos la empresa Tirsa, que salía de Rosario hasta el peaje, y como había paro de transporte, el Tirsa justo no, el último que agarré, el último que salía, y llego al peaje. Y me encuentro a Alejandra Fagnano y a la hermana, que es la música que hace imágenes en el centro de diagnóstico, que la volví a encontrar después de un montón de años, cuando estuvo mi señora embarazada de mi última nena, que me hizo la ecografía. Ajá. Así que, y nos encontramos ahí y no pasaba nadie por la ruta, imagínate, estábamos en el viaje, Claro. y pasó un señor que iba a Capital, me acuerdo, en un Renault 19, y dice, chicos, ¿qué hacen acá? Y dice, son locos, ustedes no saben que se quedó estado de sitio, eso se puede circular por el país. Qué bárbaro. Y nos trajo, nos éramos, imagínate, Zafaste. muy chicos, casi ignorantes, no entendíamos nada. Así que bueno, eso básicamente lo que más recuerdo de ese día. Cuando llegué a San Pedro, no había celulares casi, había muy pocos celulares, yo tenía uno. Lo llamé a mi viejo y lo fue a buscar al puente de La Serena, me acuerdo, y nos trajo a La Serena hasta San Pedro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Era, todo lo que se era un vivió. caos. Impresionante. Bueno, todo diciembre lo vamos a dedicar a hacer algunos recuerdos para que tengamos presente y también para que las nuevas generaciones sepan qué pasó en 2001, porque me parece que todos dicen 2001, pero, o sea, como que nadie toma conciencia de lo que verdaderamente pasó. Y cuando se dice, bueno, ahora estamos como en el 2001, no estamos como en el 2001. No estamos como en el 2001. Estamos como en el 2001, pero lo que pasa es que veníamos de muchos años de crisis ya. Exactamente. Veníamos de pasar por el menemismo, Sí. El gobierno de la Alianza era un gobierno muy débil, Terrible. terriblemente débil, y bueno, y culminó lo que culminó con yo que lo vivía allá en Rosario, que es una ciudad grande, con manifestaciones que ya empezaron en el fines del 99-2000. Así es. Porque la gente la pasaba muy mal, lo que decías vos. Mirá, yo siempre agradecido a Guillermo Granja, mi hijo era docente, los dos, ¿viste? Ah, Los dos son jubilados. Y cobraban en patacones. Claro. Y en Rosario, en Santa Fe, no recibían patacones. Tenés razón. Claro. Entonces Guillermo, a los que viajábamos en combi, nos cambiaba los patacones o Lecop, a los que tenían, Qué los bárbaro, padres trabajaban claro. en Mango Nación, cobraban Lecop por pesos. Pues es que yo creo que esa época nos mostró lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Creo que fue una época en que vos sabías, o sea, yo lo recuerdo también, yo siempre dije compañeros de trabajo, nunca dije empleados, ¿no? Pero porque bueno, éramos un equipo muy grande, éramos 20 y pico de personas en la opinión, y recuerdo, bueno, quiénes son los que se fueron por necesidad, obviamente, y quiénes los que se le aguantaron, que nos repartíamos lo que había. Y ahí es donde vos decís, mirá vos, ¿no? Qué bárbaro tal, qué sé yo, como vos te acordás de Guillermo Granja, que si no te hubiese cambiado el dinero, no hubiese podido ir. No podía pagar el alquiler, no podía pagar Claro. ningún servicio, o sea, nada. Claro, Imagínate, es un eterno... Lo hacía con todos los estudiantes de Guillermo. Qué bárbaro. A ver, Qué lindo. yo Bueno, quisiera decir, está recuerdo bueno. eso, justamente. Está bueno, saquemos cosas lindas de las que pasaron en el ¿Viste? 2001. ¿De quién te acordás que te fió, que te dio una mano y demás? Te mando un abrazo, Pablo, gracias por salir al aire. No, gracias, por favor. Buen día. Bueno, tengo muchos mensajes aquí. Esta es la primera hora de programa. Hoy vamos a hablar, en un ratito vamos a estar en el tanque Copa. Vamos a estar con lo que sucedió con un auto que se cayó a una zanja de un hombre que quiso evitar un asalto. No fue así, ahora me lo va a corregir Rafael Fleiman en un minuto. Después del informativo vamos a corregir esa información. Fue la primera versión que llegó aquí de que el hombre había intentado esquivar lo que podía ser un intento de asalto, así que después del informativo vamos a contar bien, porque estuviste transmitiendo desde ahí, Rafa, ¿no? Sí, Rafa, te digo que... Pero no estás con el micrófono abierto. Así que lo hacemos después del informativo, tranquilo, todo bien. Nos vamos con la voz de Gastón Pisano. Y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos.